quien les habla, Boris Katunarik. Y ahora vamos a ir con otra entrevista a cargo de Analía Ávila, que le hizo a Le Poeta Clau Videgain. Clau Videgain nació en 1983 en Buenos Aires y hace un año vive en Río Gallegos, en Santa Cruz. Profesor de letras, activista sexodisidente y escritor no binario, formó parte del libro Cuerpos en Fuga, las praxis de la insumisión. Estuvo a cargo de las cátedras de ESI de los departamentos de Lengua y Literatura de Inglés del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Su primer libro de poemas fue Algo no funciona, Cicatrices del Silencio, publicado en 2019 por la editorial Muchas Nueces. Una autobiografía en clave poética que denuncia el abuso sexual en la infancia y adolescencia. Su nuevo libro, Fracasos del Ego, se editó este año por la editorial La Mariposa y la Iguana y va a estar llegando a las librerías en breve. Escuchamos a Clau Videgain. Los poemas de Algo no funciona, Cicatrices del Silencio, se fueron gestando entre el año 2010 y el año 2018. Fue a través de experiencias de mi vida. El primero, que es el que data del 2010, que no es el primero que aparece, anda por ahí por la mitad del libro, pero el primero, cronológicamente hablando, tiene que ver con una separación, con mi pareja de entonces. Después hay otros textos que fueron surgiendo en un taller de lectura y escritura poética que se llamó Bajo la Araucaria, coordinado por Gabriela Clara Piñataro, que es una poeta también, una escritora, y fue prologuista de este libro, y por Clara del Valle, que es una colega profesora de lengua y literatura y una amiga. Así que en 2016 varios textos surgieron de ahí, de Bajo la Araucaria, y después, hay textos que tienen que ver con la militancia de la ESI, textos a mis estudiantes, que se llaman Son Maestres de estos tiempos, textos que revisitan mi infancia y mi adolescencia y justamente ahí tematizan y denuncian el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Por eso, cuando en 2018 terminé de darle una vuelta a los textos y terminaron de cobrar como un eje temático, ahí me contacté con la editorial cooperativa Muchas Nueces. Yo había hecho reseñas para textos de Susy Shock, para hojarascas, para crianzas, entonces teníamos contacto con la editorial, nos conocíamos, y me animé en diciembre de 2018 a enviarles el Word, un Word con 35 textos, que después fuimos en el proceso de edición que duró todo el año 2019, yo ya viviendo en Río Gallegos, fuimos trabajando, quedaron 30 textos finalmente, y después buscar, lo que nos llevó bastante tiempo fue buscar el arte de tapa, que finalmente se plasmó con la sensibilidad de Ornella Posetti, que hizo todo el arte de tapa y contratapa, y en contratapa aparecen las palabras de Susy Shock y de Carla Morales Ríos, que también acompañaron el proceso de transformar los textos en un objeto artístico, en un objeto libro. También le preguntamos a Clau Videgain, poeta, si leyó otros poemarios o relatos sobre el abuso sexual en la infancia y adolescencia y cuál nos recomendaría. Al momento de escribir este primer libro, Algo no funciona, Cicatrices del Silencio, yo no había podido como hacerle frente a la temática y no había podido tampoco encontrarle la palabra a la experiencia del abuso sexual en la infancia, como decimos. Entonces, en realidad, a la hora de escribir no había leído ningún otro material al respecto, no me animaba, no podía. Pero desde el momento en que escribí, sí, empecé a buscar material y tengo para recomendar varios. Por ejemplo, se me ocurre de Fisión Ciruja, que es María Ibarra, y firma como Fisión Ciruja. Está Yael y la Casa Violeta, un cuento para las infancias. Y también aparece Asexual, su novela Asexual, editada junto con Cuadernos Lumpen, que en realidad no tiene que ver con el abuso en la infancia, sino con el abuso ya en la adultez, pero es un abuso patriarcal que aparece como el nudo de la trama en la novela. Y con respecto a abusos en la infancia, hace poquito, este año, fue en 2020, me encontré con Cuaderno de B, de Virginia Duckler, publicado en 2019 por Mansalva, y es una autoficción, es una novela que literaturiza su vida y su experiencia de abuso en la infancia por parte de su padre, cuando tenía 4 años,
y cómo a través de la experiencia corporal y de los recuerdos lo puede poner en palabras, ella junto a su hermano. Me parece una novela muy importante, muy bien escrita también. Y Nuestra venganza es nuestra autonomía, que es un libro de Ariel Carolina, también denunciante del cantante de la banda El Otro Yo, y justamente lo que da son herramientas de empoderamiento para sobrevivir, cómo hacer para seguir viviendo después del abuso en la juventud. También le preguntamos a Clau Videgain sobre el uso del lenguaje inclusivo en su obra. En los dos libros, tanto en Algo no funciona, Cicatrices del silencio, como en Fracasos del ego, me expreso a través del lenguaje no binario, justamente. En el primero es cierto que aparece más el uso de la X como interviniendo el morfema de género. Es una estrategia política, primero para deshacer el género y segundo para presentar una X como una incógnita o como una tachadura y una posibilidad de que cada lector, cada lectora, lectore pueda ponerle o llenar ese morfema de género o leerlo con una E o como la operación, digamos, mental y lingüística que cada lector pueda hacer. Por mi parte es tachar, la tachadura del morfema de género, no dice ni A, ni O, ni siquiera dice E. Ya en Fracasos del Ego, que lo escribí en este contexto de vivir en Río Gallegos y fue el año pasado, acá en 2019, empecé a utilizar más la E, por lo sonoro de la E y porque acompañó mi transición al no binarismo. Justamente con mi no binarismo empecé a nombrarme y a fonar con la E desde lo sonoro. Entonces me gustó que Fracasos del Ego, que reúne 20 textos poéticos, pudiera tener esa sonoridad, aunque a veces también creo que aparece la X por ahí, pero en menor medida. Me parece que haya obras literarias y poemas, poesía, expresado de esa manera es una manera de visibilizar, justamente es una forma de visibilizar que en la literatura, en el arte y en la vida misma hay personas que no nos sentimos nombradas ni con la A ni con la O, como que el lenguaje binario no nos nombra y tampoco nuestras producciones artísticas, literarias, poéticas, así que hay una especie de trabajo con el lenguaje y con el lenguaje no binario también para visibilizar estas identidades por fuera del sistema heteronormativo que es binario. También le preguntamos a Clau Videgain sobre el proceso de creación de su nuevo libro Los fracasos del ego y si influyó, obviamente, su nuevo paisaje patagónico. El proceso de creación de Fracasos del Ego fue realmente muy, muy sensorial para mí y muy de la introspección, muy de revisar quién era, cómo había hecho una doble migración geográfica y genérica, o sea, el desplazamiento de la ciudad de Buenos Aires después de vivir 36 años ahí a 2.500 kilómetros al sur, acá la capital de Santa Cruz, en Río Gallegos, realmente me conmovió y realmente me permitió empezar a revisar quién era yo, cómo me estaba autopercibiendo, me dio como la posibilidad de un repensarme desde otro lugar, ¿no? Metafórico y literario. Entonces, fue empezar a plasmar eso, fue empezar a plasmar quién me estaba sintiendo, cómo me estaba sintiendo, quién ya no era, cómo ya ese varón homosexual había quedado atrás, lo había dejado atrás, y como de Claudio ya no me nombraba el nombre con la O y me empezó a nombrar Clau. Entonces empecé a indagar como una mirada del mundo desde acá, desde el sur del sur, y empecé a permitirme una mirada poética del mundo, ya sea desde mi punto de vista, pero también desde mi escritura y desde mi propia identidad. Identidad en varios sentidos, no solamente genérica, una identidad profesional, en vinculación con otras personas y con otros paisajes. Justamente en Fracasos del Ego aparece mucho todo lo que me rodea acá, que es el barro, la nieve, el viento, el silencio, la distancia. Todo eso fue material para mí de escritura, la propia experiencia de ver con estos ojos o con otros ojos otros paisajes, otras influencias. La Patagonia me resultó realmente muy inspiradora y también empecé a escribir mucho más, empecé a tener más tiempo acá y con más tiempo poder plasmar mi mirada del mundo,
mi mundo onírico también, todo eso hizo a Fracasos del Ego. También Analía Ávila conversó sobre la publicación en una editorial tan particular como lo es La Mariposa y la Iguana de este libro Fracasos del Ego de Clau Bidegain. Yo elegí la editorial La Mariposa y la Iguana, que son Dafne Pidemunt y Leticia Hernando, dos poetas, lesbianas y también editoras, porque bueno, había estado averiguando justamente con quién podía yo atravesar un proceso de edición de un poemario con perspectiva de género, que daba cuenta de una transición al no binarismo, de un poemario patagónico, y estaba como muy interesada en hacerlo con editoras, digamos, no caer en esto de trabajar con editores, varones, heterosexuales. Venía escuchando mucho de los abusos también hacia adentro de las editoriales y del mundo literario, y necesité como protegerme y preservarme de todo eso, que por suerte nunca había experimentado, pero lo venía escuchando por parte de denuncias de escritoras y de editoras. Así que bueno, yo le consulté a Lau Forni, la librera de la Coop, a quien se le ocurría a ella que yo podía acudir para presentarle este poemario, y ella inmediatamente, con todas las características y los requisitos que yo le planteé, pensó en La Mariposa y la Iguana. Ahí es que me contacté con Rita Mesa, que es otra amiga, profe de lengua y literatura, que venía trabajando con Dafne. Yo sabía que Rita conocía a Dafne, yo sabía que Dafne pertenecía a La Mariposa y la Iguana, pero bueno, no se me había ocurrido a mí. Y me contacté con Dafne por celular. Yo esos días estaba en Buenos Aires, fue a fines de noviembre del 2019, y al otro día me volvía acá a Río Gallegos. Así que ya en Río Gallegos le envié por mail el poemario y empezamos a trabajarlo. Ella lo leyó en diciembre mismo, lo trabajamos en diciembre, enero, todo el proceso de edición, que fue hermoso, un proceso de edición literaria, en donde me hacía devoluciones como en un espacio de taller poético, y finalmente conseguir el arte de tapa, que es de Nahuel Gómez, de un ex estudiante de una escuela donde yo trabajaba en Buenos Aires, donde trabajé varios años en Lugar 1 y 2, se llama Lola Mora, una escuela de artes visuales, y un ex estudiante de ahí, Nahuel Gómez, leyó el poemario, y bueno, yo le propuse el arte de tapa y contratapa, y hizo algo hermoso. No me quiero olvidar de nombrar a las prologuistas, que son dos personas que admiro muchísimo y con las que me contacté, y fue muy fluida la respuesta, la lectura del poemario y luego sus prólogos. María Ibarra, Fisión Ciruja, y Val Flores. Y también me contacté con dos colegas, amigas, y una de ellas poetas, que son Aldana Dajero y Silvia Sebane, que se encargaron de hacer un estudio crítico, una especie de posfacio del libro. Así que todas estas personas también sumaron su mirada y sus escritos al paratexto de este libro. Ladridos en el viento. Hay ladridos en el viento. Una manada eólica desparrama la basura que acumulo adentro. Atardecer a las 21:49, cuando la noche es de día, el día todavía no termina. Nos cenamos las certezas sin poder digerir este presente. Moscas y basura quemada. ¿Cuándo es hoy? Piel de lija, labios de arpillera. ¿Dónde estará mañana? De noche, las cortinas se inflaman. Acordate que, a veces, las sombras silenciosas que acechan las ventanas me dejan sin palabras.